musical. Dos jóvenes, un dúo vocal, Luis Ríos y Kevin Skoruski, tendrán una canción, un himno, acompañado al piano por Lucas Río, la cual sin duda esperamos que sea de la aprobación y la bendición del Señor. Sueños raros y por eso sus hermanos lo vendieron, lo llevaron como esclavo hacia Egipto, pero Dios estaba al lado de José. Le tendieron una trampa y a la cárcel lo mandaron, y su vida parecía se volvía a oscurecer. Pero Dios estaba al mando de su vida paso a paso, con un sueño lo llevó a Faraón. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza, y José pasó a ser gobernador. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza, y una vida consagrada a su Dios. Si tú te encuentras solo y cansado y tus fuerzas no te pueden sostener, mira al cielo, Cristo te está llamando. Él te quiere con sus alas proteger. Con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle, el Señor hará de ti un vencedor. Con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle, Él transformará lo malo en bendición. Transformará lo malo en bendición. Él transformará lo malo en bendición. Muy buenos días para todos, feliz sábado. ¿Están contentos en la presencia de Dios? Sí, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. Y qué privilegio tan grande que el Señor siempre nos alimente por medio de su palabra cada vez que venimos aquí, como sin duda lo hará hoy también, a pesar del instrumento humano. 3 frases que podrían resumir el mensaje de hoy. Número 1, cuidado con las apariencias. Tiene que ver con el texto bíblico que se leyó, ¿verdad? Como introducción para el mensaje. Así que cuidado con las apariencias. Segunda frase, lo que ves depende de dónde estás parado. Tercera frase, nos veremos junto al río o atacando la ciudad. Y ya podría dejarlos ir a sus casas tranquilos. Fue un gusto haberlos tenido aquí. No va a ser tan fácil, van a tener que estar un ratito más. Vamos a ver cuán cierto es esto, cuán ciertas son estas tres frases. Ustedes saben que
a menudo, gracias, nos referimos a los 4 evangelios, ¿verdad? Decimos, está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y en realidad eso no es así, porque el Evangelio es uno solo. Son 4 visiones, 4 versiones de un mismo Evangelio, y el Evangelio no es otra cosa que Jesucristo. Así que lo que tenemos registrado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en el Evangelio de Juan, son 4 visiones, son 4 perspectivas de un mismo evangelio, de una misma persona, de un mismo ministerio, de un mismo mensaje de Jesús. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué 4 versiones de un mismo evangelio? Bueno, el tema de hoy nos va a ayudar a descubrir en parte por qué 4 versiones son necesarias acerca de un mismo evangelio. Muy interesante. El incidente que protagonizó Jesús y que tocó para vida eterna la experiencia de una persona se encuentra nada menos que en 3 de las 4 versiones del Evangelio. Ustedes saben, cuando algo aparece en las 4 versiones del Evangelio, registradas al comienzo del Nuevo Testamento, o por lo menos en las 3 versiones sinópticas del Evangelio, es porque se trata de un incidente muy significativo. Tan significativo que bajo inspiración llamó la atención de los 3 o de los 4 evangelistas para que lo registraran y lo compartieran con sus respectivos públicos, que eran diferentes, que se encontraban en distintas circunstancias, que necesitaban una versión diferente del ministerio de Jesús. Así que cada cual escogió bajo inspiración eventos, palabras, mensajes, incidentes, y los colocó allí en ese mensaje de origen divino para el público al cual estaban destinando su mensaje. Así es que el incidente registrado o del que vamos a hablar hoy se encuentra nada menos que en 3 de las 4 versiones del Evangelio, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Se encuentra en Mateo capítulo 27, se encuentra en Marcos el capítulo 15 y se encuentra en Lucas el capítulo 23. Así es que lo que yo quiero proponerles, porque ya veo que algunos están buscando Mateo, otros están buscando Marcos, otros están buscando Lucas, es que nos dejemos guiar para revivir este incidente del ministerio de Jesús por Lucas. ¿Por qué Lucas y no Mateo o Marcos? Porque Lucas contiene todo lo que Mateo y Marcos dicen al respecto. Porque Lucas contiene más información que Mateo y que Marcos acerca del incidente. Y porque Lucas dice todo lo que tiene que decir en 7 versículos. Y ustedes saben que el 7 es un número que representa perfección, plenitud, totalidad, ¿verdad? Así que ¿cómo no elegir a Lucas? Y aparte, si no fuera por Lucas, no tendríamos el final de la historia. Mateo y Marcos nos dejarían en ayunas acerca de un aspecto importantísimo, vital, de la experiencia de esta persona que fue tocada por Jesús. Gracias a Lucas tenemos el cuadro completo. Así que ¿cómo no ver este incidente desde los ojos del doctor, del médico amado de Lucas? Capítulo 23. Muy interesante, con Mateo, con Marcos y con Lucas alcanza para saber cuántos personajes intervinieron en esta experiencia junto con Jesús. Dice 2. ¿En qué circunstancias intervinieron en este incidente de la vida y del ministerio de Jesús? En su crucifixión. ¿Qué caracterizaba a estos 2 personajes? Eran delincuentes. Los 2 injuriaban a Jesús. Hasta allí vamos bien. Mateo, Marcos y Lucas dicen lo mismo. Pero Lucas contiene información interesantísima sin la cual no tendríamos la película completa delante de nosotros. Por eso existen 4 versiones del mismo Evangelio. Porque sin las 4 no tendríamos las 3 o 4 dimensiones del ministerio de Jesús que necesitamos para reconstruir su mensaje, su vida y su misión. Dice allí
Lucas, el capítulo 23 y el versículo 32, lo siguiente: también llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Y es muy interesante porque Mateo y Marcos utilizan una palabra en el idioma griego original para calificar a estas 2 personas que fueron llevadas junto con Jesús al Gólgota para ser crucificados como él, junto con él, pero Lucas decide utilizar otra palabra. Mateo y Marcos dicen que estos 2 eran 2 lestés. Lestés. Y la palabra lestés es bastante específica. Significa malhechor en el sentido de insurrecto, terrorista. Era un tipo de delito que implicaba subversión contra el Imperio Romano. Una falta imperdonable en aquellos días, donde se trataba de evitar cualquier intento de sublevación que hiciera a Roma perder el control de sus dominios. Lestés, malhechor, de índole más bien política. La misma palabra la utiliza Mateo para calificar, Mateo capítulo 27, versículo 19, a un preso famoso. ¿Se acuerdan de la disyuntiva en la que Pilato puso a los que reclamaban la vida de Jesús? ¿Se acuerdan? Dice, bueno, era costumbre en la Pascua soltar un preso. Así es que Pilato, haciendo su mejor esfuerzo para liberar a Jesús, con el cual simpatizaba, se había dado cuenta de que este no era un delincuente de ningún tipo, que era un hombre inocente, traicionado en tal caso por su mensaje inquietante, profundamente desestabilizador para ese ritualismo hueco, vacío, estéril de la religión patológica que se vivía en Palestina en el siglo I. Ese era el único crimen. Así que trató de liberarlo hasta último momento. Dice, bueno, ustedes están acostumbrados a que se les suelte un preso y yo les traigo aquí a 2 Yeshúas, les traigo a 2 Jesuses, les traigo a 2 salvadores. Es muy interesante, porque nosotros tenemos en nuestras versiones el nombre de este lestés, que era Barrabás. Pero en el siglo II creció tanto el cristianismo fuera de Palestina, sobre todo al norte, en todo el mundo del Mediterráneo, pero sobre todo cerca de casa, allí en el norte, en Siria, que fue necesario traducir el Evangelio al idioma siríaco, muy temprano, ya en el siglo II. Pensemos un poquito en esto: si el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y fue escrito a fines del siglo I, y ya en el siglo II se tradujo todo el Nuevo Testamento al siríaco, merece mucho respeto esta versión, está muy cerca del original, ¿verdad? Y entonces es muy interesante que allí en Mateo capítulo 26 dice la versión siríaca: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? ¿A Yeshua el Cristo o a Yeshua Barabas? Los 2 se llamaban igual. Acuérdense de que en aquella época, cuando no había ecografías, había que esperar 9 meses u 8 para saber de qué se trataba o de quién se trataba, quién estaba pateando ahí adentro, si era un muchacho o era una chica, ¿verdad? Así que todas las mujeres judías, cuando quedaban embarazadas, soñaban con llevar en sus entrañas al Salvador del mundo, al prometido, a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Así es que muchas, cuando veían que era un varoncito, soñaban con que fuera el Salvador de Israel, sobre todo, y el Salvador del mundo. Así que, ¿qué nombre le ponían? Jesús, o alguno de sus derivados, ¿no? Isaías, Oseas, Yeshua, Jesús, Oseas, son todos el mismo nombre. Letra más, letra menos. Salvador, 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 Salvador. Así es que la disyuntiva era entre el Yeshua, que llama Abba a Dios, o el Yeshua, que se hace llamar Hijo de Dios. Así que Barrabás era un insurrecto, era un falso Mesías, era un revolucionario. Estaba a favor de sacarse el yugo romano de encima por medio
de las armas, de la violencia, como si eso fuera posible. 2 veces lo intentaron los judíos, ¿verdad? 2 veces lo intentaron, segunda mitad del siglo I y allá por el 135, y las 2 veces fracasaron, y fue una matanza atroz a manos de Roma. Así que tenían aquí 2 Jesuses. Los 2 se decían hijo de Dios. Los 2 pretendían ser el Mesías. ¿Y a quién eligieron? Al falso Mesías. Dejaron en libertad a un lestés. Interesante, ¿no? Pero Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, dice que estos 2 que fueron elegidos para ser crucificados junto con Jesús no eran lestés, eran cacurgos. No voy a hacer levantar la mano de aquellos que han pasado por alguna ergometría, ¿no? Pero ergometría, metría, medición del ergos, del trabajo, del esfuerzo. A ver cómo anda el corazón bajo esfuerzo. A veces nos hacen un electrocardiograma y estamos como un violincito, ¿no? Como un violín afinado. Pero nos hacen subir al plano inclinado ese, nos afeitan el pecho, a los varones por lo menos, y nos ponen un montón de sopapas allí, de electrodos, y allí cambia la película, ¿no? Nos van tomando la presión cada rato, a ver si resistimos la ergometría, una palabra que parece castellana, pero es puro griego. Entonces estos eran, dice, 2 cacurgos, urgos, ergo, como ergometría, y cacos, malo, cacofonía, ¿vieron? Evitamos decir la alma, ¿verdad? La azúcar, para que no se peleen entre ellas las 2 A. La A al final del artículo definido y la A al comienzo del sustantivo, ¿verdad? Porque decimos que eso es cacofonía, mal sonido, suena mal, ¿no? Y estos eran cacurgos, eran malhechores, malhechores. Interesante, Mateo y Marcos dice eran lestés, eran revolucionarios. Lucas dice no, sí, eran delincuentes, pero eran un tipo especial de delincuentes, eran malhechores, eran gente que había hecho algo malo. Evidentemente algo suficientemente malo como para ser candidatos a la cruz, la peor de las muertes que se podía infligir en el Imperio Romano, sobre todo en los territorios ocupados, a un no ciudadano romano, como en el caso de los 3, incluyendo a Jesús. Interesante, malhechores. Y aquí se hace indispensable una pregunta, piensen bien, no van a decir que están con sueño, con este fresquito, ¿no? Si están durmiendo, están disimulando muy bien. No veo a nadie con lentes de sol espejados. Cuidado, si no sacamos el micrófono y vamos a ir a despertarlo enseguida. Aquí vienen las 2 preguntas. ¿Puede una persona hacer cosas malas sin ser malo? Cuidado, piensen bien. Usted sabe, los predicadores siempre hacen preguntas capciosas. No los profesores, solamente los predicadores. ¿Puede una persona hacer cosas malas sin ser malo? Hacer cosas malas porque es pecador, pero no porque es malo, malvado. Sí, dicen allí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten sus manos. Los sufridos, a ver, los sobrevivientes. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos de ustedes los tuvieron chiquitos? ¿Cuántos no tuvieron los hijos ya grandes, le nacieron de 30? Porque Adán y Eva nacieron ya criados, ¿no? Pero ustedes los tuvieron chiquitos, ¿no? Muy bien. Y cuando eran bien chiquititos, no eran malvados los hijos de ustedes, ¿no? No eran malvados. Cuando tenían un añito no eran malvados. Pero hacían cosas malas. A veces incluso sin saber que eran cosas malas las que hacían, lo cual no convertía las cosas malas en buenas. Seguían siendo cosas malas, pero ellos no eran delincuentes por hacer esas cosas malas que hacían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Está bien? Los podemos exonerar de maldad, los podemos dejar en pecadores. Dejamos a los niños en pecadores, nacieron con una naturaleza pecaminosa. Pero son malhechores, hacen cosas malas sin ser malos. ¿Está bien? ¿Sí? Guarden sus piedras todavía. Quisiéramos apedrearlo al predicador. No, hermano, esperen un poquito. Otra pregunta relacionada con esa. ¿Podría una persona ser mala sin hacer cosas ostensiblemente malas? Sí. Qué mejor ejemplo que muchos de los fariseos en la época de Jesús. Llevaban una conducta impecable, intachable. Eran vecinos ejemplares, trabajadores ejemplares, maridos ejemplares.
maestros ejemplares, todo ejemplar. Y sin embargo, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me hacen acordar a los sepulcros, que se los pinta con cal por fuera, pero dentro están llenos de huesos y de inmundicia. Y ustedes me hacen acordar a los vasos que se limpian por fuera, como si el problema fuera lo de afuera, cuando el problema es el contenido. Lo que los contamina a ustedes no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. A menos que me permitan regenerarlos interiormente, solo podrán producir contaminación para ustedes mismos y para los demás. Así que se pueden hacer cosas malas, es decir, no se deben hacer, ¿no? Pero podría ser que uno haga cosas malas sin ser malo. ¿Se acuerdan los antediluvianos? Dice que cuando abrían los ojitos a la mañana, todo designio del corazón de ellos era, ¿cómo? De continuo hacia el mal. Abrían los ojitos y miraban a la gente, ¿cómo puedo jorobarlo a aquel? ¿Cómo puedo engañarlo al otro? ¿Cómo puedo perjudicarlo a aquel? ¿Cómo puedo aprovecharme del otro? ¿No? De continuo, no tenían reposo hasta que volvían a dormir. Esos eran malos, ¿no? Y les gustaba hacerlo. Eran malos y malhechores. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago esta pregunta? La conecto con otra pregunta. Y ahora las respondemos a las tres juntas. Dos malhechores en la Pascua en Jerusalén, atestada de gente. Dos malhechores y solo dos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que había en la Pascua en Jerusalén, atestada de gente, solamente dos personas dignas de la pena de muerte? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Más de 1 millón de personas, solo dos malhechores había en Jerusalén en esa época. Extraño, ¿no? Extraño. Bueno, mi humilde hipótesis, y voy a tratar de fundamentarla, es que estos dos fueron llevados con Jesús como una cortina de humo por dos razones. En primer lugar, fueron llevados junto con Jesús a la cruz y fueron crucificados junto con Él para que no resultara tan obvio, tan evidente que la única razón por la que llevaban a Jesús a la cruz era por envidia, para acallar su mensaje inquietante y espiritualmente revolucionario y socialmente revolucionario. Estos pobres dos eran una cortina de humo para distraer la atención de la gente de la verdadera motivación con la que estaban haciendo morir al de la cruz del medio. La otra razón por la que creo que había más de dos delincuentes, pero llevaron solo dos, era para asociar visualmente delante del gentío, delante de la muchedumbre, a Jesús con delincuentes, para que la gente dijera lo que se suele decir en esas circunstancias. ¿Qué suele decir la gente? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime en qué cruz te colgaron y te diré cuán delincuente eres. ¿Te colgaron en la de la derecha, en la de la izquierda, o te colgaron en la más alta, en la del medio? Este no solamente es un delincuente entre delincuentes, esta es la quinta esencia del delito. Este es el delito por antonomasia. Fundamentación. Miren qué interesante lo que dice esa biografía asombrosa de Jesús, que se llama el deseado de todas las gentes. ¿Cuántos de ustedes no tienen todavía en su biblioteca el deseado de todas las gentes? No tengan miedo, no se lo vamos a ir a vender ahora, tranquilo. Para que la gente vea, y si tienen dos, le regale uno. Vale la pena, levanten la mano, no tengan miedo. Levanten la mano, no tengan miedo. Muy bien. Miren, hermanos, ustedes que tienen 2 o 3 y no saben qué hacer con ellos, levanten la mano, por favor. Gran negocio, estoy ofreciendo. Estas personas no tienen esa biografía asombrosa llamada el deseado de todas las gentes, que ocupa un lugar destacado incluso en la biblioteca del Vaticano. ¿Sí? ¿Ya vieron quiénes son los que no tienen? ¿Se la van a jugar? Regalándole el de ustedes, después se compran uno ustedes. Muy bien. A la salida no se vayan sin que alguien le anote el nombre para darle. Muy bien. Dice allí el deseado de toda la gente es lo siguiente. Página 697. Este hombre, refiriéndose a uno de los dos criminales,
que estaban crucificados junto con Jesús, este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban junto a la cruz vilipendiando al Salvador. Interesante. ¿Cambia un poco la película? Uno lo ve en la cruz y maldito todo aquel que muere en un madero. Estos dos eran dos criminales. Merecían lo que les pasaba. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza. ¿Pero qué hacía entonces en esa cruz? Bueno, Jesús le había predicado y terminó en una cruz, ¿no? Así que no se podía esperar menos de alguien que hubiera seguido y aceptado su enseñanza. Pero miren lo que pasó con la conversión interrumpida de uno de los dos malhechores. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por las malas juntas. Ah, las malas juntas. ¿Quieren saber quién eran las malas juntas? ¿Quieren saber? Miren cómo termina la cita. ¿Por quién fue desviado este malhechor joven de Jesús? Por los sacerdotes y los príncipes. Interesante. Por la casta dirigente y por la casta religiosa. Interesante. Cuidado con las malas compañías. ¿Cuántos de ustedes son visitas? No son miembros de esta iglesia. No tengan miedo, no le vamos a cobrar nada. Muy bien, gracias por su confianza en levantar su mano. ¿Cuántos de ustedes que no son miembros de esta iglesia, que no vienen habitualmente, vinieron convencidos de que todos los que nos congregamos acá somos santos inmaculados? Somos marcianos, somos de plástico, extraterrestres. ¿Cuántos de ustedes creen? No me frustre, por favor, me bajo del púlpito ya mismo, mire. Si usted cree que yo soy inmaculado, me tengo que bajar ya mismo. Alguien dijo acerca de la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana es un hospital. Es un hospital donde estamos todos enfermos. El único que no está enfermo es el médico, que es Cristo. Todos los demás, incluyendo los pastores, estamos enfermos de pecado. Venimos a recibir terapia constantemente para no morir eternamente. Unos estamos enfermos de chisme, otros estamos enfermos de envidia, otros estamos lidiando con la codicia, distintas enfermedades. Yo imagino esto como una peregrinación hacia el cielo, donde estamos todos los cristianos. Llévame a cuesta. Tú que no puedes, llévame a cuesta, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Uno con la pierna quebrada, pero el otro la tiene buena, así que dice, tú apóyate en la mía buena. Pero uno es ciego y el otro es sordo, así que yo soy ojos para ti, tú eres oído para mí, y así vamos a llegar al cielo. Y Jesús sosteniéndonos y mostrándonos el camino, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Qué desilusión, ¿no? Ustedes que vinieron acá pensando, esta gente. No, esto es un hospital. Alguien hasta llegó a decir, hasta los pastores se pueden llegar a salvar, ¿no? Alguien que nos tenía bronca. Dice, hasta los pastores se pueden llegar a salvar. Mire si seremos pecadores también. Así que este hombre, uno de los dos malhechores, fue desviado de Cristo por aquellos que se suponían que la tenían más clara. Por aquellos que se suponía que eran guías de ciegos, que eran los que conocían dónde quedaba la puerta de entrada del reino de los cielos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Tres lugares donde no todos los que son están, ni todos los que están son. Uno, el neuropsiquiátrico. No todos los que estamos adentro, ni todos los que están adentro están. ¿Está bien? Algunos están adentro del neuropsiquiátrico escapándose de la normalidad para que la gente normal no los termine de enloquecer afuera. Es un último refugio a prueba de familias desquiciadas, de sociedades desquiciadas, de vecinos desquiciados, de lugares de trabajo desquiciados mentalmente. Se refugian en un neuropsiquiátrico y se hacen diagnosticar como que tienen algún problema antes de que los vuelvan locos del todo. Otro lugar donde no todos los que son están, ni todos los que están son, es la cárcel, ¿verdad? Por eso hay que dar gloria a Dios de que no tenemos pena de muerte todavía aquí. Porque en los países más civilizados del primer mundo tienen pena de muerte. Y más de una vez, después de 30 años, descubrieron que mataron al equivocado.
Entonces, si vos tenés preso al equivocado, le podés por lo menos pedir disculpas. Le arruinaste la vida, pero no lo mataste. Pero si lo mataste, si lo sentaste en la silla eléctrica, no le podés pedir disculpas. Ya lo mataste, ¿no? Así que en las cárceles tampoco. Todos los que están adentro no son delincuentes y, desgraciadamente, no todos los delincuentes están adentro. Es más, los que más roban, más fotogénicos salen en las fotos y en las filmaciones, ¿no? Claro, si uno roba poquito puede ir preso. Si uno roba muchísimo, no va a ir a la cárcel. Así funcionan las cosas. Y el tercer lugar, por eso hablé del hospital, para que nadie se me desmaye con lo que voy a decir ahora. El tercer lugar, donde no todos los que son están, ni todos los que están son, es la iglesia. La iglesia, ¿verdad? ¿No habló Jesús de que hay lobos vestidos de oveja? Que hacen como que comen pasto, pero se relamen viendo cómo pueden tarasconear, morder a algún hermano, a alguna hermana. Esos son los que están más enfermos, ¿no? Pero hay solución todavía para ello. La sangre de Cristo todavía puede hacer milagros. ¿Está bien? Así es que los que estaban y no eran, sacaron del reino de Dios a este que estaba y quería estar y no lo dejaron. Qué tragedia. Lucas 15, 1 y 2, ¿se acuerdan? Las 3 parábolas. Dice, Jesús se juntaba y venían todas las prostitutas y los publicanos, los cobradores de impuestos, los pecadores, gente de mala fama, y se acercaban a Jesús para escuchar su enseñanza. Y Jesús, no conforme con estar con ellos y arriesgarse a que dime con quién andas y te diré quién eres, comía con ellos. Y estaba el hermano menor, ¿no? El hijo menor de la parábola, el que se fue de lejos a la provincia apartada. Y el hermano bueno de la parábola, que nunca se movió de la casa, pero que con su ministerio diabólico, como estos líderes, empujaron afuera de la casa a un montón de hermanos menores. Menos mal que el hambre los trajo de vuelta y se avivaron de que el padre no era como el hermano mayor le había contado que era. Y se dejaron abrazar y sanar y meter adentro, y hubo fiesta y hubo reencuentro. ¿Quién fue el que quedó fuera de la fiesta? ¿El menor o el mayor? El mayor, los líderes políticos y religiosos, que no soportaron la piedad del padre para con los descarriados, como este ladronzuelo, clavado en una cruz. Hay otra cita preciosa en otro deseado de todas las gentes, pero este es católico, muy bueno. Muy bueno. Otra biografía de Cristo escrita por un católico italiano, Giovanni Papini. No podría ser otra cosa que italiano, ¿no? Con ese nombre. Giovanni Papini. Y este Giovanni Papini era un ateo. Y un día tuvo un encuentro personal con Cristo y abrazó el cristianismo. Investigó y escribió una biografía de Cristo. Preciosa, preciosa. Se llama Historia de Cristo, y en la página 313, refiriéndose a estos 2 ladrones que estaban siendo crucificados con Jesús, dice, ¿acaso no eran ladrones como ellos los levitas que traficaban con las ofrendas? ¿Acaso no eran ladrones los fariseos que estafaban a las viudas? ¿Acaso no eran ladrones los ricos que a fuerza de usura ordeñaban hasta la sangre a los necesitados? Interesante. Solo había 2 dignos de muerte en Palestina, en Jerusalén, en la Pascua, junto con Jesús, ¿o había más? ¿Por qué estos 2 pajaritos colocados como adorno alrededor de Jesús? Para distraer la atención de por qué lo mataban a él y para asociarlo con criminales y que él fuera tenido por criminal también. Versículo 39, otra sorpresa que nos da Lucas. Nos dice que estos 2 no eran cacurgos, pero en comparación con los que estaban ahí abajo, con los líderes religiosos y políticos del momento, eran niños de pecho, estos 2 que estaban siendo crucificados allí. Los verdaderos delincuentes dignos de muerte estaban al pie de la cruz, no en la cruz. Versículo 39. Otra sorpresa que Lucas tiene reservada para nosotros, dice, uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Qué interesante, miren, Mateo y Marcos dicen que los 2 criminales insultaban a Jesús.
¿Está bien? Lucas dice que uno de los dos criminales insultaban a Jesús. Es importantísimo que no me pierdan pisada aquí y que yo no les haga un merengue en la cabeza. Es crucial esto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se durmió nadie? Muy bien. Mateo y Marcos dicen en sus versiones del Evangelio que los dos ladrones insultaban a Jesús. Y la palabra original que utilizan es distinta a la que utiliza Lucas de nuevo. Lucas se aparta de ellos aquí. Porque Lucas cuenta el pedazo de la película, el final de la película, que Mateo y Marcos no cuentan, acerca de lo que ocurrió en la vida de uno de estos dos. La palabra original que utiliza Mateo y Marcos era oneidizo. No importa. Solamente para que ahora se choque con la otra y se den cuenta de la diferencia, ¿no? Dice Mateo y Marcos, y los dos criminales oneidizo a Jesús. Se burlaban de él, lo injuriaban. ¿Y dónde está el Mesías? Bajate, bajate y bajanos a nosotros también. Lucas dice, no, uno solo. Y ese solo ya no oneidizo, sino que blasfemeo. De allí viene la palabra blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Significa decir que lo que hace Dios en realidad lo hizo el diablo, decir que lo que hace el diablo en realidad lo hizo Dios, y contristar al Espíritu Santo, cerrar las puertas del corazón, completamente. Interesante. Mateo, Marcos y Lucas dicen que todos los que estaban al pie de la cruz miraban a Jesús y blasfemaban contra él. ¿Me siguen? Blasfemaban. Los que no eran dignos de la cruz porque no eran delincuentes, blasfemaban contra Jesús. Mateo y Marcos dicen que los dos ladrones, oneidizo, lo molestaban a Jesús, se burlaban de él. ¿Y para cuándo? ¿Y? Lucas dice, uno de los dos ya no lo moscardoneaba a Jesús. Uno solo lo moscardoneaba. Y ese que lo moscardoneaba se pasó de la raya. Ya no conforme con moscardonearlo, blasfemaba. Cerró su corazón completamente a la influencia del Espíritu Santo. Pasó el punto de no retorno. Se entregó completamente a las obras de las tinieblas en su corazón. Se entregó en brazos de Satanás, del diablo. Se convirtió en una espina en el costado de Cristo yacente, moribundo, agonizante. ¿Vieron? ¿Se entendió lo que dije? Mateo y Marcos dice, los dos moscardoneaban. Lucas dice, uno se pasó de moscardonear, se hizo un instrumento del demonio directamente. Y el otro ni siquiera moscardoneaba, no llegó a blasfemar y dejó de oneidizo. ¿Entienden? Así que si no fuera por Lucas, no tendríamos la historia completa de uno de los dos delincuentes crucificados junto con Jesús. Transformación en la vida de este hombre, que conocía a Jesús, que lo había oído, que estaba a punto de convertirse en discípulo y que fue apartado momentáneamente por la influencia nefasta de aquellos que habían sido puestos por Dios para conducir a las almas a la luz en su plenitud. Líderes religiosos y políticos. Miren lo que dice Lucas, versículo 40. Dice, pero el otro reprendió a su compañero. Los dos estaban, ¡ey! Ahora uno de los dos se pasa ya, directamente lo maldice a Cristo. Y el otro no dice nada y encima empieza a reprenderlo a su compañero. Antes estaban juntos moscardoneando a Jesús. Ahora uno de los dos se cayó y empieza a reprenderlo al otro. Dice, pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, no tienes respeto de Dios ni siquiera ahora que tu maldad te ha alcanzado. Versículo 41. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este no hizo nada malo. Interesante. Se reconocía a sí mismo pecador. Y aquí viene la segunda frase. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Que resumía el tema. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Segunda frase que resumía toda la reflexión. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, los memoriosos. Lo que ves depende de dónde estás parado. ¿Qué se veía desde abajo de la cruz? 3 perdedores. Y el del medio, el más perdedor de los 3.
Montón de discípulos allí. Montón de discípulos allí al pie de la cruz diciendo, mira, cómo perdí 3 años y medio de mi vida en pos de este pobre hombre que se decía hijo de Dios, que se decía Mesías. Era un pobre delirante. Mira cómo terminó. Desperdicié 3 años y medio siguiéndolo a pensando que era el Salvador del mundo y del pueblo de Dios. Yo me imagino, ¿no?, los diálogos angustiados allí. Dice, bueno, pero pensándolo bien, ¿y los milagros que le vimos hacer? Y el otro le dice, mira, no creas nada de lo que escuchas y solo la mitad de lo que veas. La mano más rápida que la vista. ¿No viste el programa en el que David Copperfield hizo desaparecer un vagón de tren delante de las cámaras? Bueno, nos hizo creer que levantaba a los muertos, que abría los ojos de los ciegos. Todo un cuento. Ver para no creer. Con este hombre es ver para no creer. Los sacerdotes y los líderes políticos mirándolo, blasfemando contra él. ¿Y dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Mesías? Que no puede ni sacarse los 2 clavos, los 3 clavos del cuerpo. ¿Cómo nos va a sacar el clavo de Roma de encima si no puede sacarse 3 clavos de encima? Lo que vemos depende de dónde estamos parados. ¿Qué se veía desde la cruz del medio? Se veía a una madre que quedaba desamparada. Se veía a un discípulo fiel, capaz de cuidar a su madre. Y en el momento de mayor agonía, cuando cualquier ser humano hubiera estado pensando solamente en lo que le pasaba y en lo que le dolía, la tragedia de la cruz pintada por los pintores cristianos medievales y renacentistas, ¿no? Un Cristo bien limpito, con tristeza, pero con un trapito, un pañito blanco cubriéndole sus partes íntimas. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Cristo estaba desnudo, Cristo estaba desgarrado, sangrando, con sangre seca, moscas posadas en sus heridas, con mal aliento, reseca la boca, quebrados los labios, hablando apenas en un susurro, acalambrado por la posición diabólica en la que lo habían crucificado para que apenas pudiera respirar, para soportar la agonía, no para llenar los pulmones de aire. Y Cristo en esa circunstancia tiene tiempo y tiene vocación como para ocuparse de la gente que está abajo. Él sí ve las cosas como Dios las ve. Y tiene tiempo para que le dice, Señor, Salvador, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Otro le dice, ay, no tengo, por favor, me duele mucho todo, no, es mal momento. Tuviste 3 años y medio para acercarte a mí, ahora no, es muy tarde. Sí, te aseguro que estarás conmigo. Hoy te aseguro que estarás conmigo en el reino de los cielos. Tuvo tiempo para hacer obra misionera, para compartir con otros lo que sabía acerca de Dios y de la salvación. Tiempo y dinero siempre hay para lo que yo quiero. ¿Te pasa? ¿Te pasa eso? Dice, el folleto de escala sabática. Che, ¿cómo van a cobrar 20 pesos por esto? ¿No? Vamos. ¿Cuánto está el alquiler de película? Está 15 pesos. Deme 3. ¿No? Jugo de uva, qué caro que está. No, más vale una... ¿Cuánto sale esa? 18 pesos. Qué bueno, deme. ¿Tiempo para ir a la iglesia? No tengo, ¿no? Pero para trabajar 12 horas por día, sí. Tiempo y dinero siempre hay para lo que yo quiero. Lo que ves depende de dónde estás parado. Y qué tragedia tan grande, ¿verdad? El ladrón permitió que el Espíritu Santo lo habilitara para verse como quien era. Nosotros estamos padeciendo porque hicimos cosas malas, pero no hizo nada. Él se veía como pecador y se avivó de que el que estaba en la cruz del medio era la solución para él. No solamente se avivó de que él estaba en una situación desesperada, eternamente desesperada, sino que se avivó de que el que estaba al lado tenía la solución. Y eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo, abrir nuestra percepción espiritual. No alcanza con la proximidad física a Cristo, no alcanza con venir a la iglesia, no alcanza con ser familia cristiana por 5ª generación, no alcanza. Dijo alguien alguna vez, Dios no tiene sobrinos ni nietos, Dios solo tiene hijos. ¿Está bien? Así que si mi padre es hijo de Dios y yo nací
hijo de un hijo de Dios, no alcanza. No, pero yo soy nieto de Dios porque mi papá es padre, es hijo de Dios. Y yo soy hijo de un hijo de Dios, por lo tanto yo soy nieto de Dios. Dice Dios, no tengo nietos, no tengo sobrinos, solo hijos. Así que tu padre podrá salvarse si... Señor, acuérdate de mí. Y si tú dices lo mismo. Ahora, me reconozco necesitado porque los que estaban abajo de la cruz no se sentían necesitados, se sentían superiores a estos tres pobres hombres. Uno de los ladrones no se sentía necesitado, solo uno se sintió necesitado. Y ese estiró el brazo, recibió el remedio y fue sanado eternamente. Tercera y última gran lección, de las muchas que hay sin duda aquí para ustedes y para mí, ¿no? Nuestra suerte eterna, gloria a Dios, no depende de nuestro pasado. No depende de tu pasado, de tus circunstancias, de tu presente, de tus genes, de nada. Depende de ti. Depende de que reconozcas tu necesidad de Jesús y te aferres de Él y le pidas que te salve. Y Él hará por ti lo que ni siquiera tú puedes hacer. ¿Cuánto pudo hacer el ladrón para mejorar su vida pasada? ¿Cuánto pudo hacer? Nada. Y sin embargo, Cristo le garantizó la eternidad. No pasa por lo que puedas hacer, pasa por lo que Dios te habilite para hacer, por su gracia infundida morando en tu corazón junto con su Espíritu Santo. Tremendo. Última frase. ¿Nos veremos junto al río o atacando a la ciudad? Esa es una frase loca que le escuché a un joven decirle a otro cuando se despedía, ¿no? Vieron que los jóvenes tienen celular, están 1 o 2 metros del otro, pero a los gritos hablan, ¿no? No saben qué hacer con tanto aire que tienen los pulmones, ¿no? Entonces, en vez de decir, nos vemos hoy para jugar un fulbito, che, nos vemos hoy, y están ahí 1 a 1 metro del otro, ¿no? Me dice, ¿qué le pasa? ¿De quién le está hablando? ¿No? Entonces escuché a 2 jóvenes así despidiéndose, y uno le decía al otro, nos veremos junto al río. Ese, para los que nos visitan, es un pedacito de un himno religioso. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas manan puras, argentinas, el único himno argentino que hay en el himnario. Argentino quiere decir plateado, que reluce como plata, ¿no? Viene del griego también. ¿No? Nos veremos junto al río. Entonces uno le dijo al otro, nos veremos junto al río. Y para mi pasmo, el otro le contesta, o atacando la ciudad. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Que habrá 2 resurrecciones después de 1000 años de separación, y en la segunda se levantarán los enemigos de Dios. Y atacarán la santa ciudad y descenderá fuego sobre ellos, pero no un fuego infierno que arde como un pollo al espiedo, ¿no? Sino un fuego misericordioso de un padre que respeta la decisión de sus hijos de no vivir para siempre con él. Si yo los llevo al cielo, los llevo al infierno, ¿o no? Imagínense, Dios dice, no quiero ir con vos. No, vení para acá, hijo, vamos a la eternidad conmigo. No, vení para acá. ¿No? Pero ¿y dónde hay pornografía? No hay acá pornografía. ¿Cómo no va a haber pornografía? No hay. Y un poquito de chisme, le quiero contar a los ángeles siempre de reírme un poco de otro y nadie me quiere escuchar. Esto es una tortura, me trajiste al infierno, yo no quería estar acá. Entonces Dios, por respeto, pone a dormir eternamente, instantáneamente, a los que no quieran la eternidad. ¿Está bien? Le di el contexto para las visitas, ¿no? Dice, nos veremos junto al río, dice uno, o atacando la ciudad. Yo me quedé loco cuando escuché eso, digo, ¿pero cómo va a decir eso? Y después me acordé que es así. 2 ladrones, Cristo en el medio, uno le dice a Cristo, nos veremos junto al río, y Jesús le dice, sí, nos veremos junto al río, y el otro ladrón lo mira a Cristo y dice, atacando la ciudad, ¿no? Los 2 a la misma distancia de la cruz, y sin embargo 2 destinos eternos diferentes. ¿Qué hizo la diferencia? ¿La distancia respecto a la cruz? No, sino la disposición a vivir para siempre. La disposición a reconocerse necesitado, la disposición a aceptar el perdón de Jesús y su amor. Y termino preguntándote, me viene a la mente, ¿no? Juan 8, si mal no recuerdo, Juan 8, 44. Si el diablo cuando abre la boca no puede hacer otra cosa que no sea mentir, porque él es mentira, su esencia es la mentira, es un asesino. Así que en la cruz, el gran perdedor del medio, en realidad fue el gran triunfador. Dice Juan 8, 44, el Evangelio según San Juan. Porque el que estaba reconciliando consigo al mundo en la cruz del medio, ¿quién era?
No solo Cristo, ¿quién más? Dios y el Espíritu Santo, la deidad entera estaban entregándolo todo, arriesgándolo todo. Y en ese momento fue la glorificación de Dios. Si van a Génesis dice, así que Dios le dijo que no coma, ¿por qué? Porque el día que comamos vamos a morir. Mentira, el que le dijo eso es mentiroso. No quiere que sean como él, conociendo el bien y el mal. No quiere competencia en el trono del universo. Con razón, Adán y Eva hicieron lo que ya sabemos, y aquí estamos gracias a ellos. Pero en la cruz, ¿qué pasó? En la cruz, ¿qué pasó? Todos los ángeles del universo y todas las personas que se dejaron abrir los ojos de la percepción espiritual por el Espíritu Santo, vieron en la cruz del medio, no un perdedor, vieron a Dios muriendo en lugar de sus criaturas, para que sus criaturas no tuvieran que morir para siempre. El momento de mayor gloria de Dios, cuando el diablo fue totalmente desenmascarado, de una vez y para siempre. Ya nadie más pudo decir, no sé quién tiene la razón. No sé quién tiene la razón. Ahí se supo en la cruz quién era el asesino, quién era el mentiroso y quién es amor. ¿Qué vamos a hacer con la cruz del medio? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos abajo mirando el espectáculo? ¿Estamos en una de las cruces diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Que yo soy cristiano, me parece que me equivoqué con ¿qué hice? Mirá, desde que soy cristiano tengo más problemas, las tentaciones. ¿O estamos en la otra cruz? Diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos nos reconocemos aquí cacurgos, malhechores, en pensamiento, en actitud? No necesitan levantar la mano. Yo sé que lo son, igual que yo. Pero todos somos cacurgos, somos malhechores, o mal pensadores, ¿no? O maldicientes. ¿Cuántos quisiéramos ser incluidos en esta plegaria final en la cual le dijéramos a Jesús, Señor, ayúdame a verte en esa cruz, no como un perdedor, sino como lo que eres, un Dios amoroso, que tienes el remedio para mi situación. Ayúdame a verme como lo que soy, un enfermo de pecado que necesito salvación, que quiero vivir para siempre. Ayúdame a extender los dedos para tocar los tuyos y recibir vida hoy, aquí, ahora y pronto cuando vengas a buscarme. ¿Cuántos quisiéramos ser incluidos en esa oración? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a elevar esa plegaria, ¿les parece? Inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Padre amoroso, gracias por Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, que es un misterio para nosotros, Señor. Nosotros solo tenemos amor para nosotros mismos, pero tú tienes amor hasta para tus enemigos, y nosotros hemos sido muchas veces tus enemigos, al darte la espalda, al dejarte solo, al blasfemar contra tu nombre, al injuriarte, al desconfiar de tu amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a salir de aquí con la certeza de que somos ciudadanos de tu reino y que pronto vendrás a transformar este mundo en lo que fue cuando salió de tus manos, como estudiamos hoy. Un Edén perfecto, en el cual podremos vivir para siempre, sin enfermedades, sin envejecer, sin separarnos de aquellos a los que amamos. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro pecado, nuestro pasado, nuestro presente, y te rogamos que muy pronto hagas realidad este pedido de estar morando contigo por la eternidad. Lo hacemos invocando el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar con este culto, los invito a buscar el himno número 138, de Mi Amante Salvador. Nos ponemos de pie. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús.
Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad mi Jesús. Y hecho fuerte en la virtud, de su perenal salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Gracias, Señor, te damos nuevamente porque tú nos has llamado nuevamente a nuestros corazones y deseas que realmente te aceptemos a ti, que tú puedas quitar todo aquello que impida estar con una relación íntima contigo. Que seamos transparentes, que nuestra vida, nuestro testimonio sea lo que mostremos, que te tengamos a ti en nuestro corazón constantemente. Guía nuestros pasos para que seamos victoriosos y podamos encontrarnos contigo cuando tú vengas a buscarnos. Despídanos con tu paz y con tu bendición en este día, te lo pedimos por Jesús. Amén. Pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy ya cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar.